Les damos a todos la más cordial bienvenida a este jueves 27 de julio de 2023, donde tengo el placer de presentarles al coloquiante de hoy día, el doctor Iván Montenegro Venegas. Iván es bioquímico de la Universidad Austral de Chile, Valdivia. Después realizó estudios del doctorado en química de la Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad de Valparaíso, trabajando con el profesor Mauricio Cuellar. Posteriormente fue incorporado como profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, donde actualmente es profesor titular, alcanzando la más alta categoría de los académicos de esa universidad. Ha sido director de proyectos Fondesit, de proyectos Fondef, ¿cierto? Y ha dirigido tesis de pregrado, de magíster, y está también participando en la formación de doctores, ¿no? Eh, hace unos, hace pocos años atrás invitaron al profesor Iván Montenegro a inaugurar el año académico del doctorado de química, justamente de la Universidad de Santa María con la Universidad de Valparaíso, y se le invitó por ser un graduado de ese programa que había hecho una carrera académica en muy poco tiempo y de alto nivel. Por lo tanto, nos es muy grato dejarlos con Iván en un coloquio que se llama Nanoemulsiones de exudados vegetales nativos para el control de enfermedades de fitopatógenos en el nogal y el tomate. Doctor Montenegro, el escenario es suyo. Muchas gracias, Mijael, muchas gracias, Vanessa. Un cordial saludo a todos ustedes, colegas, amigos, estudiantes. Y, y quería, bueno, agradecer la oportunidad que me da Mijael desde que fui alumno, ¿cierto? Desde el año 2008, y siempre ha abierto las puertas de su laboratorio, del cual también formé parte y sigo colaborando con él, que siempre es un agrado. Para mí es un honor que me invite un profesor al cual estimo mucho y es un amigo y que siempre está ahí con alguna crítica constructiva o con algún apoyo que uno requiera, siempre de manera desinteresada, ¿cierto? Y en pos de formar alianzas y de trabajar. Bueno, el título de hoy, ¿cierto? Está relacionado con varios proyectos que se fusionaron a la larga de la historia. Es un poquito de historia, ¿no? Esto parte en Valdivia el 2000, año 1999, con unos extractos que teníamos botados en el laboratorio y que no lo atacaban ni los hongos, no se degradaba. Y pasó que dejamos, como buenos hombres, no ordenábamos el laboratorio, un extracto estuvo guardado durante 10 años y nadie lo tomó en cuenta. Pero sí nos dimos cuenta que no tenía ataque de hongo, que era algo bastante común a los extractos que uno dejaba de alguna planta. Y de ahí nace esto. Primero que nada, ¿dónde vamos a aplicar actividad biológica? Podemos tener formulaciones, pero si no le damos un uso y queda en un paper, eso realmente, para las necesidades que tenemos hoy en la agricultura, eh, nos queda cojo. Principalmente porque nosotros somos un país, una potencia agroalimentaria, y esta, como potencia agroalimentaria, tenemos ventajas por ser una isla fitosanitaria, ¿cierto? Tenemos ventajas productivas en cuanto a ciertos tipos de alimentos, no en energía, sino que a nivel de la calidad de suelo y la calidad de la fruta. Principalmente tenemos el nogal, que somos el cuarto productor mundial, y tenemos el tomate, del cual, si bien no somos un productor mundial importante, sí producimos bastante tomate y salsa de tomate para consumo. El problema está asociado a, a estas enfermedades que atacan a estos vegetales, ¿cierto? Tanto el nogal como el tomate, que está el cancro bacteriano, provocado por Clavibacter michiganensis, subespecie michiganensis, la pudrición de la raíz, ¿cierto?
provocado en tomate por Fusarium oxysporum, Radici y también en el nogal tenemos ataques de Phytophthora, ¿cierto? Entre otros. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente? Es que muchos de los productos que se aplican tanto al suelo como al follaje producen problemas de resistencia, producen problemas de salud, problemas ambientales y un periodo de eficacia limitado y además un problema que se ve bastante seguido hoy en día, que es ¿cierto? La resistencia provocada por los microorganismos. Eh, Tenemos algunos productos biológicos que tienen una sensibilidad ambiental, ahora eso ha ido mejorando, una baja reproductividad a nivel de campo, pero a veces es incompatible con el tratamiento químico, pero eso, como mencioné ahora, ha ido mejorando en función del tiempo. Esta lámina la encontré muy didáctica, se la agradezco a Aldo que me la envió, y es para que ustedes vean el avance a nivel mundial de las enfermedades principalmente provocadas por Fusarium oxysporum, ¿ya? Hay, ¿cierto? En Latinoamérica, en América del Norte, en Europa, eh, en África no está muy claro la información y en el sudeste asiático sí. Esto es un problema que no solamente afecta a Chile, sino que afecta al mundo. Nosotros tenemos una superficie de tomate que ha ido en aumento, tenemos aproximadamente 5.030 hectáreas de tomate, de las cuales casi todas se encuentran aquí en esta zona, son de producción vía invernadero, hay algunas de producción al aire libre o de campo, y también en la zona de Arica, Parinacota y algunas zonas de la región de Ñuble y de la séptima región. Bueno, la producción del tomate ustedes la tienen ahí, ¿cierto? Es un hortaliza bastante consumida y que es muy apetecida en los mercados y que tiene una demanda alta no solamente acá. Ahí está la producción de tomate fresco, que yo les mencionaba, pero lo importante, lo que nos atañe hoy día son los microorganismos, como este es un coloquio de microbiología, yo sin ser microbiólogo me he preocupado, ¿cierto?, de eliminar los microorganismos. Yo no soy experto en ninguno de los microorganismos que mencioné, sí trato de eliminarlos. Entonces tenemos distintas áreas de enfermedades, ¿cierto?, provocadas como el tizón tardío, provocado por Phytophthora infestan, el que les había mencionado anteriormente, ¿cierto? Eh, la fusariosis vascular, provocado por Fusarium oxysporum, la marchitez y lo que ya hemos trabajado con nuestra colega Miriam Valenzuela, ¿cierto? Que la tengo ahí en la foto porque ella es la experta junto a Jimena Besoaín, que aparece un poquito más abajo. Eh, Ella se ha dedicado al estudio del cancro del tomate. Cuando ella comienza en su programa de doctorado, va al laboratorio que yo había llegado a hacer mi postdoc con Mijael, había postulado, no nos fue bien, entonces reformulamos la iniciativa y aplicarla al lab. Y Miriam fue la primera que quiso trabajar conmigo, en convenio con Jimena de Soy y con Mijael. Y ella eh, nos, me cuenta este mundo, ¿cierto?, del cancro, que es como el cáncer que le da al tomate. Vemos la etiología, llamémoslas entre comillas, las manifestaciones clínicas o fisiopatológicas de la enfermedad, la lesión ¿cierto?, de estas lesiones cancrosas como ojo de pájaro, y la necrosis del tejido. Después ella en un trabajo de patogenicidad demuestra, ¿cierto?, que hay proteasas asociadas a esta bacteria, que es una bacteria gram positiva, ¿ya? Del género Actinomycetes, es aerobia, no móvil, y tiene una coloración amarillenta, carece de micelio y de espora. Este trabajo, ¿cierto?, como mencionaba con Mijael y con Miriam, comenzamos a hacerlo eh, en el año 2015. De ahí, mucho más adelante, sacó un paper, ¿cierto?, donde Miriam fue la que hizo todo este análisis de virulencia de los genes de Clavibacter, en el cual trabajamos, ¿cierto?, con Jimena y con Mijael. Presentado este tipo de enfermedades, dijimos, ¿qué podemos hacer?
tenemos plantas nativas. Las plantas nativas y de uso medicinal tienen un uso vernáculo, ¿cierto? Un uso folclórico, que no solamente viene de los pueblos originarios, sino que también de los migrantes que llegaron y también, llamémoslo así, de los mismos chilenos que tradicionalmente en el campo le daban uso. Entonces nosotros empezamos a ver la literatura que habían plantas que tenían ciertos efectos contra enfermedades bacterianas, enfermedades fúngicas, y que encontramos actividades antiomicetes, y empezamos a estudiarlas. Primero hicimos un estudio con una planta que ya teníamos, que es la planta uno, ¿cierto? Que se encuentra desde la región de Coquimbo hasta la región de los lagos, que se usa para tratar enfermedades venéreas, enfermedades de la piel, hongos, y que también tiene un compuesto, ¿cierto? Que es un meroterpeno, que tiene bastantes actividades biológicas asociadas. De entre ellos son, este meroterpeno tiene actividades antibacterianas, anticancerígena, antitumoral, y también descrito fuerte antifúngica. La otra planta que estudiamos, que es la planta 2, la planta nativa 2, que se encuentra desde la cuarta región hasta la región de los ríos, y que concentra una estructura, ¿cierto? Una flavona, que posee actividades antibacterianas, antifúngicas y también eh, antitumoral. Está descrita, no tiene efectos contra los panales de abeja, la utilizan las hormigas para inhibir el crecimiento de hongos, por lo tanto, tiene un sustento natural el por qué utilizamos estas dos plantas. Vimos, son plantas resinosas ambas, que exudan, es decir, exudan sus metabolitos, chalconas, isochalconas, flavonas, flavonoides, cumarinas y meroterpenos para protegerse del ataque de virus, insectos, bacterias y hongos. Es decir, utilizamos los mecanismos de defensa del exudado resinoso para contrarrestar, ¿cierto?, el ataque o daño, ¿cierto?, de estos patógenos. Y aquí encontramos que en la planta 1, y aquí viene la explicación en la planta número 1, contra Clavibacter michiganensis, el exudado de la planta, usando solventes tanto como diclorometano o acetato de etilo para obtener el concentrado, después evaporar el solvente, eliminarlo, ¿cierto? No que no quede en traza. Se procedió a disolver con dimetilsulfóxido y determinamos una concentración mínima inhibitoria de 4 ppm y una concentración mínima bactericida de 8 ppm. Y aquí con Miriam y Michael dijimos la hicimos. Pero, ¿cómo incluimos eso en una planta? En el campo no podemos agregar dimetilsulfóxido. El dimetilsulfóxido es un agente cancerígeno y es un mutágeno. Por lo tanto, no podíamos. Probamos tiloxapol, probamos una serie de soluciones hasta que empezamos a desarrollar las nanoemulsiones, ¿cierto? Y para disolver esta cantidad de moléculas que son insolubles en agua. Entonces hicimos algo que es insoluble, lo hicimos soluble, que más adelante lo voy a mostrar los resultados. Y la planta 2 también presentó el efecto similar. En una concentración de 4 ppm, una inhibición mínima, ¿cierto? Una concentración mínima inhibitoria y una concentración mínima bactericida a 8 ppm. Estos ensayos fueron hechos por triplicado y como les digo, con una disciplina que yo me tocó trabajar con Miriam y que realmente agradezco porque eso hizo que estos resultados fueran recíprocos. Nada que se saliera del orden podía estar y eso nos demostró el efecto y nos dimos cuenta que algunas de estas plantas no tienen un efecto en función de concentración o de contacto, sino que son cinéticos, es decir, estas formas antibióticas funcionan en función del tiempo. También vimos actividades antimicetes, ¿cierto? Contra Phytophthora, determinamos usando ambos exudados de la planta 1 y 2 contra Phytophthora parasítica, vimos porcentajes de inhibición y vimos que la inhibición micelial, pariente de la saprolegnia, y también vimos con Fusarium falciparum que al utilizar a 100
ppm éramos capaces de inhibir 100% la inhibición micelial en en ambos agentes micóticos. Y además, ¿cierto? Que al hacer un blend, es decir, al mezclar los exudados de ambas plantas, disminuíamos, ¿cierto? La cantidad, la concentración y podíamos lograr eh, similares en gen. ¿Por qué nos dimos cuenta? Que había moléculas de una planta que tenían actividad, pero cuando las mezclábamos ambas, lográbamos controlar la enfermedad que una no podía por sí sola. Y en eso nos ayudó Alejandro Madrid justamente con el trabajo para ver eso. Entonces nosotros hicimos nanomulsiones. La nanomulsión, ustedes saben, es una mezcla entre agua y aceite y una relación eh, mayor de agua o de aceite o W. Y para eso utilizamos ciertas emulsiones, utilizamos microfluido o homogenización de alta presión. Y en eso aparece Yusser Holguín, quien trabajó con nosotros y nos prestó su homogenizadora de Steam y pudimos desarrollar las primeras nanoformulaciones. Habían unas nanoformulaciones que duraban 2 semanas que eran muy efectivas. Habían otras nanoformulaciones que duraban un año y no eran nada efectivas. Cada nanoemulsión encapsula y por eso vamos a ver que hay diferencias entre el extracto y la nanoemulsión. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es la gracia de las nanoemulsiones como método de control? Es un mercado, ¿cierto? Asociado a estos que se transforman en biopesticidas, que van creciendo en 15% anual y que produce 410 millones de dólares. Incluso hay países que ya están abriendo, como Australia, como la Comunidad Europea, Estados Unidos y Brasil, al uso de estos plaguicidas alternativos. ¿Cuál es la gracia? Esto está por eso hay que tener siempre controles y siempre hemos hecho controles y tuvimos en alguna época signos de fitotoxicidad altos. Controlamos la cantidad de surfactante y controlamos la dosis y el tamaño de partícula. ¿Qué ventaja nos produce eso? Un aumento de la solubilidad, una uniformidad de la dispersión y un tamaño de partícula menor. Aquí tuvimos el apoyo, ¿cierto? Tanto de Guillermo en el FONDEF, de User, de Mijael, y recientemente el año pasado nos ubicamos un equipo que es un homogenizador de alta presión, un átomo terpictoceno de Bertolli, italiano, que lo que nos demorábamos en producir entre 2 semanas, un mes, en media hora tenemos 10 litros para trabajo en campo. Eso ha sido un salto cuántico porque nosotros tenemos que pensar que tenemos que llegar a hectáreas. Tenemos que calcular un producto a litro por hectárea. Y uno en el laboratorio, siempre con ml, 50 ml, 30 ml, no íbamos a llegar nunca y tuvimos que dar este salto. Y el trabajo ha sido un trabajo pensado, y este es el paper Manda, que yo le llamo, que siempre lo saco a colación, que es el paper de Wang, donde veíamos que para poder llegar a campo y poder llegar a una planta y poder controlar la enfermedad de la planta, necesitaba obviamente un tamaño de nanopartícula definido como la veíamos en la, en la, en la mina anterior, y que pueda ser transportado, ¿cierto?, por los sistemas vasculares, los sistemas fisiológicos de la planta, y que pueda controlar, ¿cierto?, cuando hay una infección, ya sea previniendo o curando. Eso nos pusimos metas bien, ¿cómo se llama?, ambiciosas. Logramos tener un tamaño de nanopartícula pequeño, que pueda penetrar la superficie y que fuera estable, a un pH controlado. Tenemos un tamaño de nanopartícula de la nanomulsión 80 de 20, o sea, de casi 10 nanómetros, y la 90 o 9, que ya la tenemos estabilizada en 19 nanómetros, ahí aparece 41, pero la logramos estabilizar a una concentración más baja. También nos vimos en un momento que para poder producir grandes cantidades usamos hasta una juguera, usamos sistema rápido y utilizamos también en un momento el, el bioreactor como fuente de producción. Usamos también distintos métodos hasta la llegada del equipo que nos
nos evitó todos los problemas de que trabajo. Y aquí está lo que yo les mencionaba. Si usted- Y ¿cuáles son las causas? Principalmente que una emulsión es una forma de encapsulación y va a hacer que se libere y queden componentes retenidos. Si bien mejoramos la solubilidad, mejoramos la forma de penetración, mejoramos además disminuir la dosis, perdimos, ¿cierto?, un poco de efectividad. Pero a 32 partes por millón como concentración mínima inhibitoria no es malo, a nivel de campo es bueno, y si lo vemos a nivel de concentración mínima bactericida es bastante. Hicimos resultados con Jimena Besoín, con, hicimos ensayos en la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ¿cierto? Hicimos ensayos tanto en macetero, ¿cierto?, en planta, asociados a FUSAR. Trabajamos con estudiantes tesistas de pregrado, ¿cierto? Con Ricardo. Esta foto es antigua, yo la he mostrado en otras oportunidades, pero es muy buena porque nos sirve para ver que aquí todos pueden hacer de todo. E hicimos metodologías de invernadero, ¿cierto? Donde se ve la cantidad de inóculos, se colocaron los controles eh, y las distintas concentraciones. Y además con un control químico, porque lo que siempre me preocupo es de ver cuál es el efecto del control químico. Ahora, nosotros no estamos validando que el control químico tenga efecto, eso solamente como algo de referencia. Y obviamente la inoculación al suelo, que fue supervisado por Jimena, ¿cierto? Y por Miriam Valenzuela, que ayudó bastante en este ensayo. Y ahí aparece, ¿cierto?, Ricardo, que fue el tesista de magíster, con el cual hicimos esto, y nos dimos cuenta que había efecto protector y un efecto bastante bueno a 250 partes por millón y a 500 partes por millón, comparable con el control químico, y el inoculado se ve con un menor desarrollo y el que presenta la enfermedad, ¿cierto?, una planta de menor tamaño. Y también hay daño en las raíces. Se ve la lesión característica provocada por Fusarium mucipol. Y esto, el año 2021, ¿cierto?, resultó en un trabajo, en una nanoformulación, ¿cierto?, que la aplicamos a Fusarium muciporum, Radiesi lycoperchisi, y nos dio pie también para hacer los ensayos de invernadero contra Phytophthora y en nogal. ¿Qué nos dimos cuenta? Que las nanoemulsiones 8, 9 y 10 eran bastante efectivas para el control. Pero fuimos a ver los efectos a nivel de raíz. Y en los efectos de nivel de raíz, al comparar la nanoemulsión con el inóculo, nos dimos cuenta que había un mayor crecimiento radicular y la planta presentaba mayor tamaño. O sea, había un efecto protector cuando se aplicaban las nanoemulsiones. También había protección a la incidencia del daño a 400 y a 300 ppm. Eso fue bastante bueno. Entonces me dicen, sí, que ya nos has mencionado eso. Después de esto nos sirvió para hacer los ensayos de campo. Vimos, ¿cierto? Y yo les recordaba que teníamos efecto a 500 ppm, a 250 ppm, ya tenemos dos ensayos, tanto en nogal como en tomate. Y nos fuimos a los ensayos de campo. Estos ensayos de campo eh, son preliminares, que estuvieron a cargo de Jimena Besoín, ¿cierto? Y de Fabiola Cádiz, en el cual se hace el desarrollo de las plantas, se inocula, ¿cierto? Después con Clavibacter michiganensis, se hace una segunda aplicación y después se evalúa. Y nos vamos a ir, les muestro cómo se hicieron los cultivos. Se hace un trabajo, ¿cierto?, de aplicación foliar y otra radicular y se le hacen heridas. Esto es preliminar, como les mencionaba, y que no hemos dado cuenta que hay un efecto
de protección, hay un efecto, ¿cierto?, de menor incidencia cuando se utilizan las nanoemulsiones directamente al suelo. Podríamos hablar una, eh, de una sistemicidad del producto, pero eso se debe evaluar y se debe, obviamente, corroborar con lo que yo les he mencionado. Y a nivel de tallo, de nuevo, la nanoemulsión 80 tiene un efecto bastante protector en comparación con los controles, el control positivo que fue inoculado, ¿cierto?, en comparación con los tratamientos con las nanoemulsiones. Contra Phytophthora cinnamoni, estos ensayos se hicieron también en la Escuela de Economía, son los ensayos que hizo Alejandra Larach con Jimena Besorini, con Lorena y con Don Iván, ¿cierto? Ahí aparece Alejandra Larach haciendo las inoculaciones a la aplicación de los tratamientos y se evaluaron tanto en noviembre del año 2022 y este año se van a volver a repetir para ver otros efectos, si hay fitotoxicidad o algún problema. ¿Qué quiero mostrar? Eh, el índice de daño se ve disminuido en el tratamiento a 500 partes por millón en comparación con el tratamiento del inoculado, que es el T0, ¿cierto? Y hay también un efecto de índice de daño menor en comparación con los tratamientos inoculados, ¿cierto? Con la nanoemulsión 80, que tiene un índice, produce un índice menor de daño cuando, de manera curativa, ¿ya? Ahora, esto es un buen hallazgo. eh, Hay que considerar que son elementos de plantas que están actuando en otro sistema y que no son controles tradicionales. Para nosotros esto es muy bueno. Podemos todavía mejorar, podemos mejorar la tecnología de aplicación, ¿ya? Esto significó la obtención de la patente de invención, donde está, ¿cierto?, Mijael, está Yusef Holguín, donde está Jimena de Soin, que ha sido un tremendo apoyo tanto en lo científico como en la forma de llevar la investigación. Miriam Valenzuela, que es una amiga y realmente una científica que ha estado siempre conmigo, y mi amigo Alejandro Madrid, ¿cierto? Que siempre me apoya en todas estas locuras que se nos ocurren y me dice que nos tiremos. Y ahí encontramos, ¿cierto? Y logramos que este trabajo, que fue una patente que donde hay trabajo se hace más de 15 años, y lo que ustedes vieron hoy día es como un pincelado, ¿cierto? Desde partir desde la ciencia básica de la determinación estructural, desde la cromatografía, desde espectrometría de masa, IR, pasando por la publicación de todos los componentes, después de los formulados, los ensayos biológicos, los ensayos en invernadero, los ensayos en planta, los ensayos en campo, y todavía nos faltan los ensayos de toxicidad oral, ecotoxicológico. Esto no ha terminado aquí. Esto ya es el punto de comienzo para llegar a producto. Y yo quería agradecer, ¿cierto? Y decirles que eh, este trabajo que tengo acá de la reproducción de la planta lo hicimos con Fernando Dorta, con Ingrid Ramírez, con Diego Tá, con Miriam Valenzuela y Mijael, ¿cierto? Para tener una reciprocidad de los clones y que los productos siempre sean los mismos, en las mismas fechas de recolección de las mismas plantas para que no haya variabilidad o evitar la variabilidad. Y quería aquí agradecer al laboratorio de Mijael. Han sido 15 años de apoyo desde que llegué al doctorado. A Mauricio, mi tutor, que es un amigo, a todo mi grupo de trabajo, a Valentina, a Trinidad. Se me olvida mi tesista, la Raima Plaza, Alejandro Madrid, y a todo el laboratorio de fitopatología de Jimena Besoaín, a Fabiola, a la Alejandra, al Matías, a la Ninosca, a Ricardo, a Laureano, y a las empresas que han estado con nosotros,
a, a NASAC, Kemun Biotech, Nature and Botanic Pharma, Sparsan Limitada y a Fondesit y a Fondef. Eso quería traer hoy día para contarles. Hice un resumen, que era mucha información y espero que hayan preguntas asociadas al trabajo que se ha realizado. Eso. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Iván, por tu presentación. Vamos a darte un aplauso, digamos, por formato Zoom. Está abierto a la discusión el trabajo, por lo tanto, Fabiola, ahí está, bueno, está aplaudiendo, realmente hay varios que están aplaudiendo. Súper interesante este camino, Iván, ¿no? Caminando de la ciencia básica hasta las aplicaciones en campo y las publicaciones, hasta las patentes, y el trabajo con empresas, ¿no? Un poco pensando que también hay gente joven, hay mucha gente joven y que está muy interesado en seguir estos caminos, ¿no? ¿Cuál crees tú que ha sido la clave para poder llegar a una patente? Porque una cosa es una publicación científica, pero otra cosa es llegar a una patente que tenga proyecciones aplicadas reales, avalada por estudios de campo. O sea, primero que nada, hay algo que voy a mostrar aquí que se llama resiliencia, pero si ustedes se fijan en la lámina aquí, primero que nada, eh, hay que estar metido en todo. Y no solamente me fue la lámina, pero la voy a colocar. Si no tengo problemas, si todavía. Me fui más rápido de lo que había presentado yo antes, previamente hablado solo. Entonces, no, ya, a ver aquí esta es la lámina clave. Primero que nada, creer, tocar las puertas y hacer el trabajo en terreno, con los estudiantes, con los técnicos, con los obreros calificados. Eh, yo siempre conversaba con don Iván de allá, cuando lo voy a ver, porque él me dice técnicas del campo para que las cosas resulten, hablando con los productores, hablando con las empresas, y por sobre todo, como tú dices, Mijael, ¿cuál es la clave? Si uno tiene una idea, dale, ¿no? Si te la van a echar abajo un montón de gente que me dijo que no hiciera eso, que no lo hiciera, y yo me puse porfiado y lo hice. Si hay algo que tengo, soy porfiado y soy porfiado como mula. Si me tomo hasta el navegado, me lo tomo con hielo, como dice el dicho. Entonces, fui y quería hacer eso y lo logré. Ahora, hemos tenido una cantidad de problemas que se han desarrollado que con el equipo nuevo es- estamos haciendo nanomulsiones demasiado pequeñas. Entonces, eso también puede tener efectos de citotoxicidad. Entonces, eh, eh, hemos querido estabilizar la nanomulsión, Mijael, para que dure un año, 2 años, lo que quiera la empresa, pero perdemos efectividad. Entonces, hemos también aprendido que a veces el producto tiene un tiempo de duración, y que hay que cambiar los paradigmas de más comerciales. Y hay que ahí entrar a conversar a la empresa. Y ahí es la otra fase, la capacidad de negociación, que a veces nos falta a los científicos. Como, entonces, como conclusión, si uno tiene una idea, darle hacia adelante, hasta llegar. Que las puertas se abren siempre. Ok, muchas gracias, Iván. Y se abre a otras preguntas, justamente de las y los más jóvenes. Hola Iván, ¿cómo estás? Felipe, qué gusto saber de ti. ¿Cómo- ¿Cómo estás ahí? Bien, ¿y usted cómo está, profesor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está la ciencia por esos lados? Bien. Hoy te felicito, Iván. Ha sido un arduo trabajo de probar, de ensayo-error que ha llegado a rendir sus frutos, tanto para un paper como para también el desarrollo de patentes. Así que te felicito y hay que seguirle dando adelante nomás, porque de verdad que se vienen cosas buenas. Muy buena presentación y igual te quería dejar igual la invitación porque acá donde estoy trabajando ahora en el laboratorio de fitopatología de frutales,
estamos trabajando con muchos hongos, así que sería muy interesante probar tus extractos contra los distintos hongos que tenemos acá en la colección. Tenemos muchos hongos acá que podamos probar y hacer distintas cosas. O sea, así que sería interesante ir probando y ir viendo qué cosas puedan salir más adelante. Si se arma algún proyecto en Yo, conjunto, sería ideal. no, yo por mi parte, Felipe, siempre dispuesto a trabajar contigo. Tengo un paperazo que salió contigo, Sí, po. demoró a salir, el mío también, que también fue eterno de cuando hicimos la actividad antioxidante, pero las cosas que cuestan demoran, Sí, por pero salen. supuesto. Y sí, yo estoy feliz de atacar. Hemos estado haciendo para otros hongos, ahora hemos ido aprendiendo también tecnología farmacéutica, porque esto al final es un fármaco, o sea, al Exacto. final, pero llevado al agro. Entonces, Claro. hemos ido aprendiendo, aprendiendo de trabajar con fitopatólogos, con agrónomos. Si tú me preguntabas, mi trabajo antes era con químicos inorgánicos, físico-químicos y bioquímicos que hacían cálculos de teoría cuántica, que era mi Sí, director, que era un bioquímico doctor en química. Entonces, algo muy duro, ahora llegar a algo tan aplicado ha sido una transformación para todos. exacto. Sí, Y entonces, para mí, genial, ¿de acuerdo? Para lanzarnos de nuevo a otra aventura. sí, pues, no, por supuesto. No, sí, acá por lo menos estamos también trabajando con algunos productos comerciales y viendo como genes de expresión que podrían estar involucrados para ver su capacidad de promoción o de defensa contra distintos fitopatógenos. Así que sería una buena oportunidad. Gracias, Felipe. ¿Sí? Iván, tal vez puedes entrar un poco, nos mostraste de estas dos plantas, la planta uno y la planta 2, ¿no? Sí, No sé si nos puedes comentar algo sobre los metabolitos de las plantas que podrían estar también asociados a alguna de estas actividades antimicrobianas. principalmente, principalmente está asociado a meroterpeno. Yo voy a ir la puse acá de manera solapada porque aquí estamos en la presentación. A ver, bueno, no se ve. No, Debería ser presentación, coloquio. A ver, ahí está. Dame un segundo, Miguel, que se me olvidó loco esta cuestión. Ahí sí. Ya. Estoy volviendo. Si no se ve, tengan un poco de paciencia porque ya que estamos aquí. Ya. ¿Se ve ahí? ahora sí, sí. Ya. Los tipos de molécula que presenta esta planta, que es del género Botolobium, tiene, puede ser estos meroterpenos, también tiene fucopumarinas, como la angilicina y el soraleno, y además tiene el 3-hidroxi, derivado acá, tiene el iso, derivados también, todos en función de esta cadena, ¿cierto? Alquílica que tiene insaturaciones y que le dan actividad biológica. Principalmente los mecanismos que tiene esta planta actúa por ROS, ¿cierto? Por especie reactiva al oxígeno, también desestabiliza membranas y se ha encontrado que algunas, en algunos modelos debería estar actuando a nivel mitocondrial, específicamente a la subunidad 5F. Hay un estudio de unos chinos de una molécula, de esta misma molécula, pero aplicada en cáncer, ¿ya? Eh, Eso es modelo eucariótico y en modelo cierto, procariótico, principalmente actuaría eliminando por especies reactivas de oxígeno. Y, Y en el otro lado, eh, ¿Tú dices sí, que elimina especies reactivas de oxígeno o produce el, especies?
Induce en la célula. En la célula se produce la respuesta de, como un inductor de la degradación de esta molécula, produce especies reactivas del oxígeno. Ah, Entonces, perfecto. estaría siendo como vía indirecta de destrucción. Claro, y También, esa generación de especies reactivas de oxígeno, Iván, estarían asociados a lo que tú decías a nivel de mitocondria, que interfiere con la membrana mitocondrial, y eso genera especies reactivas de oxígeno. ¿Ese sería más o menos el mecanismo o no? exacto, porque, sí, porque si tú te fijas en la planta, nosotros usamos el exudado, viene la que tiene el 3-hidroxi, la que tiene un grupo catecol. Y esa molécula es principal, esa tiene un redox muy fuerte. Pero lo que hemos visto en sistemas virales es que este mismo tipo de estructura eh, eliminan por mecanismos distintos. El, el que llamamos el hidroximeroterpeno, en diferencia del dihidroxi o del catecol, meroterpeno, eliminan por vías distintas. Por eso nosotros lo que estamos pensando, se activa el pro, eh, llamémoslo así, oxidante, cuando está presente el grupo catecol, y a nivel de membrana se han visto daños con el que tiene monohidroxi. Eso es lo que yo te puedo contar Ya, de un poco más del mecanismo de acción. Lo claro. que sí estamos estudiando es contra virus, y en virus hemos visto que eh, se activa el factor NRF2 bastante fuerte. ¿Ya? Y lo que induce también, induce apoptosis, induce a la célula autofagia, induce a la autofagia celular, especialmente en células infectadas por virus que en los mecanismos de autofagia se ven inhibidos. Cuando están en presencia de esta estructura, de este meroterpeno, se activa la vía de destrucción. Y en cambio que el que tiene la posición 3-hidroxi es muy, muy fuerte, es muy citotóxico y elimina directamente. Eso es lo que hemos visto en células eucarióticas humanas. Y por el otro lado, las células que están acá, o sea, perdón, la estructura que está acá, que es la pinosembrina, que se encuentra en las flores, principalmente tiene una función antifúngica y se ha visto eh, como un inhibidor de hongo y eh, las plantas que tienen esta concentración, cuando están en contacto, ejemplo, los hormigueros, con las hormigas lo cortan porque una concentración muy alta inhibe el cultivo de hongo que tienen las hormigas en sus hormigueros. Y además es un protector que se encuentra además en las colmenas de las abejas. Entonces, esta misma especie que la planta la puede usar para captar energía, ¿cierto? Para efectos de captación fotolumínica. Estos sistemas pipí conjugados que tiene son para captar energía fotónica. Nosotros le damos la aplicación y la naturaleza le da la otra aplicación, pero la flor cumple esa función. Y también la función de eliminar los hongos que ataquen a las plantas. Esos son como los mecanismos que tiene asociado este tipo de flavonas. Claro. No, interesante estos tipos, porque estos son especies de flavonoides, ¿no? Que tienen además propiedades Sí, antioxidantes, ¿no? O sea que pueden tener antimicrobianas y antioxidantes al mismo tiempo, ¿no? exacto. Y lo loco de esto es que tienen actividades, uno dice, claro, hasta la lechuga puede ser antioxidante, pero la gracia es que cuando tú estás enfrentado a un patógeno, hay muchos daños de ataque del patógeno mismo, produce ROS o produce proteasas. Entonces también estas mismas moléculas ayudan a bajar eso, la carga en la planta. Y eso uno tiene que ver el mecanismo, cómo se defiende la planta. Ahora, tú trabajaste con flavonoides, con la apigenina, con varios flavonoides con el franco, y esta franco la logró hidroxilar.
Esa es la otra vía, hacerla más soluble y no hacerla por emulsión, pero el problema es la concentración, ¿ya? Ah, Logramos ah, hidroxilarla en esta posición y dihidroxilarla. Un trabajo bien bonito que hizo Franco. sí, 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 exactamente. Bueno, un tema, digamos, realmente fascinante esto de poder relacionar estas estructuras químicas, digamos, tan en parte conocidas, digamos, con aplicaciones para el control de fitopatógenos, ¿no? Que es un tema, un tremendo tema en Chile y en estos dos cultivos que tú hablaste, ¿no? El nogal y el tomate, digamos, dos cultivos tan relevantes, ¿no? Y sí, te quería hacer otra pregunta y esa pregunta tiene que ver con que el cambio climático, digamos, que afecta al planeta Tierra, ¿cierto? Ha hecho que actualmente se cultive, por ejemplo, la vid en Temuco o cerca de Puerto Montt, ¿cierto? Los avellanos también se llevado para el sur, pero efectivamente al cultivar el avellano en Temuco, ¿cierto? Han aparecido patógenos que no están presentes acá en la zona central, ¿no? Entonces, efectivamente la humedad del sur y las condiciones climáticas y de entorno, de ecosistema, hacen que aparecen patógenos emergentes también, ¿no? Y cómo ves tú en ese contexto, digamos, también esta búsqueda de nuevos métodos más naturales para controlar estos fitopatógenos? O sea, hay otras formas como tú mencionabas, eh, el uso de las viñas. Ya cuando se empezó la colonización europea de la novena región, ya habían viñas en Cautín, pero de Sauvignon Blanc, de las variedades frías. En 1890 ya se estaba produciendo vino en la novena región, pero era para consumo de la zona de Cautín y era de muy mala calidad. Pero era lo que había en esos lugares. Y, y el cambio climático ha hecho que el avellano europeo, ¿cierto? Para hacer el Haselnuss, que tenemos condiciones en la novena región hace muchos años, muy buenas, empezó a que los monocultivos también se ven afectados. Cada trabajo de monocultivo siempre tiene asociado a fitopatógenos. Por lo mismo, porque no están en este control biológico natural al tener plantas nativas o algunas plantas que puedan contrarrestar los efectos. Entonces, con el cambio climático se vio que hay una mayor adaptación de los patógenos, ¿cierto?, a estos cambios, pero no así de los microorganismos benéficos, tú me puedes ahí corregir si no, y las plantas también. Entonces eso ha hecho que aumente el daño, tanto económico como de producción. Entonces, yo lo que veo, la entrada de productos como los crioprotectores que ustedes han desarrollado, como una muy buena ventaja. Incluso se podrían probar estos crioprotectores para vides en el sur o para plantas de otro tipo que se quieran traer a la zona. Yo creo que la- el tema del producto que ustedes tienen con Paulina, ¿cierto? Con Guillermo, es muy buena entrada para los productos biológicos. Productos biológicos van a ser una solución y un aporte a lo que es el cambio climático. Ahora, siempre y cuando no se desregulen demasiado, porque ahí no tenemos vuelta. Es lo que yo opino, en todo caso, sin tener eh, ensayo realizado, pero lo que he visto en los seminarios, lo que he conversado, eh, me llama la atención. Incluso que las pseudomonas estén asociadas hasta la lluvia. Me mencionaba la otra vez Guillermo que pueden tener hasta núcleos de hielo las pseudomonas, pequeños núcleos de hielo para hacer los procesos de lluvia. No deja de ser interesante cómo las bacterias están asociadas a los ciclos y cómo las moléculas de los árboles están adaptadas también a estas bacterias para degradar. Parece que el mayor daño lo hacemos nosotros con las moléculas sintéticas clásicas. Eso. Gracias, Iván. Se abre para otras preguntas, preguntas finales del público presente.
Fabiola, tal vez, o Guillermo. No, no tengo consulta. Te conozco bastante bien todos los atados Ya, pues, Fabiola, de esas nanobolsas. No, tampoco. eh, no, no sé, la pregunta que se me ocurre ahora, a lo mejor con el ensayo que estamos haciendo, que estamos viendo un poco el efecto de fitotoxicidad que tú nos contabas. ¿Por qué crees tú que podían provocar fitotoxicidad? Nos referimos a que queman las plantas, que tenemos efectos que no queremos, o sea, queremos matar la enfermedad, pero no las plantas. bueno, muchas de estas moléculas activan quizás mecanismos de defensa o sistema inmune, entre comillas, de las plantas, que es la liberación de fenoles. Y estos fenoles pueden provocar reacciones eh, muy fuertes y que pueden necrotizar. También se puede ver la activación quizás de la, oxi- de la reacción de Fenton adentro de la célula. Y se ha visto que los polifenoles que pueden ir o otros componentes que activan estos mecanismos de defensa producen plantas a veces un poco una disminución en los tamaños de las plantas. Eh, Recordaba la otra vez que habíamos tenido una conversación producto de que estamos colocando moléculas de otra planta en otra planta y eso puede repercutir, es como colocar un anticuerpo, colocar proteínas en un organismo animal, va a tener algún efecto. Entonces, eso podría estar generando algún cambio en la señalización celular. Quizás habría que medir parámetros de ácido jasmónico, jasmonato, ¿cierto? Ver también las rutas de la- del ácido para hidroxifenilpirúvico, ¿cierto? Para la producción de aminoácidos. Habría que ver qué está pasando con el suministro de, de iones, y ver qué es lo que está pasando en la raíz también. Eso sería una de las cosas que a mí me tincaría ver y que podría estar explicando por qué está ocurriendo eso. No sé si se escuchó, Fabiola. Sí, sí, no, Sí, le escuchamos gracias, Iván. perfectamente, Iván. Se escuchó muy bien. Sí. Gracias, muchas gracias. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta, ya sea del sur de Chile o de acá de la zona central. Bueno, si no hay más preguntas, entonces dejamos hasta acá este coloquio. Agradecemos muchísimo al doctor Iván Montenegro por este interesante coloquio, ¿cierto? Sabiendo que el control de los fitopatógenos, digamos, tiene que transitar hacia productos biológicos o productos que sean más sustentables con el medio ambiente, ¿no? Y este es un excelente ejemplo, los ejemplos que ha mostrado Iván, un excelente ejemplo de cómo podemos transitar hacia allá y cómo podemos llegar a las aplicaciones de campo y al patentamiento de esto. Por lo tanto, muchísimas gracias, Iván, y quedan todos cordialmente invitados al coloquio que tenemos en agosto, a fines de agosto. Entiendo que viene un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, que también va a hablar de bacterias benéficas, digamos, en cultivos agrícolas, pero les vamos a mandar con tiempo el afiche para que todos puedan participar. Muchas gracias, Muchísimas Mijael. gracias a todos. Entonces, a ustedes. Muchas gracias.